es Armando Gil de Paz. Armando es profesor titular de la Universidad Complutense. Tuvo su doctorado en el 2000. Ha trabajado en Caltech, en Carnegie y fue Marie Curie Fellow. Con más de 164 publicaciones científicas arbitradas, es experto en astrofísica e instrumentación astronómica y fue IP del instrumento Megara para el Gran Telescopio de Canarias. Nos va a hablar del instrumento TARSIS, que permite hacer espectros simultáneos para mapear cúmulos de galaxias desde Calar Alto. Muchísimas gracias, Armando, por estar con nosotros y te damos paso. Pues muchísimas gracias a todos por la oportunidad de... Espero que me estéis escuchando bien. Sí, ¿no? Vale, genial. Pues nada, de nuevo, muchas gracias por la oportunidad de contar un poco lo que estamos haciendo con este instrumento. Espero pues que disfrutéis y que os emocionéis con lo que la ciencia que este instrumento va a hacer de aquí a pues todavía 5 o 6 años. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. A ver, creo que ahí sería la buena. Vamos a ver. Bien, ¿se me ve la presentación? Perfecto. Vale, genial. Bueno, pues lo que voy a presentar es el instrumento Tarsis. Tarsis, aparte de ser también el nombre del instrumento, es una ciudad que está también en el sur de España y era también los barcos que utilizaban los fenicios para explorar el Mediterráneo. De hecho, se decía de ellos que eran barcos que estaban enviados a destinos lejanos, pero con un futuro desconocido, ¿no? Eran básicamente barcos de exploración para, obviamente, establecer lazos comerciales, que es lo que realmente utilizaban los fenicios, ¿no? Entonces, bueno, pues este instrumento, como todos los instrumentos astronómicos, en cierto modo, para telescopios profesionales, tiene una cierta componente de exploración y de descubrimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a intentar también transmitir ese mensaje. Son más de 7.000 espectros simultáneos si uno tiene en cuenta, digamos, el contenido de información y que la información sea independiente entre los espectros entre sí. Y es un instrumento que está liderado por Jorge Iglesias en el Instituto de Astrofísica de Andalucía del CSIC y por mí. Y luego tenemos también una persona que es la que lleva, digamos, la mayor parte de la carga de ciencia, que es Patricia Sánchez Blázquez, junto con que es la Project Scientist, digamos, la científica del proyecto, junto con sus colaboradores en otras instituciones españolas y mexicanas, como es el INAUE. Y obviamente, pues hay un montón de gente, un equipo de, pues, del orden de 30 o 40 personas trabajando detrás de este proyecto. Lo llevamos entre diferentes instituciones, como digo, la mayor parte son españolas, aparte de, como digo, la UCM y el CSIC, pues también el INAO en México, la Universidad de Sevilla, Centro de Astrobiología aquí en Madrid, la Universidad de Almería y empresas también como Fractal. Este instrumento es para el telescopio de 3,5 metros que está en Cara Alto. Ya sabéis, Cara Alto es un observatorio que está situado a unos 2.200 metros en la Sierra de los Filabres, en Almería, y es, como digo, incluye el telescopio más grande de la Europa continental, ¿no? El telescopio ZEISS de 3,5 metros. Este es el equipo que lo está desarrollando, parte de él. Esta es sobre todo parte del equipo técnico. Luego tenemos pues otros tantos de la parte de ciencia. Y bueno, pues no obviamente entrar a cada uno, pero simplemente para hacer reconocer su trabajo desde más o menos el año 2020 que empezó el proyecto hasta la fecha. Este es el telescopio, como digo, el telescopio más grande de la Europa continental, telescopio de 3,5 metros. Bueno, pues nosotros obviamente vamos a ir situados en el foco Cassegrain y lo que podéis ver justo debajo es el diseño a nivel de preliminar de lo que es la óptica y sobre todo la optomecánica situado en el foco. Esta parte negra, espero que se vea el ratón, es digamos la zona donde recoge la luz el instrumento Cármenes, que obviamente puede seguir y seguirá funcionando a la vez que se opera el instrumento Tarsis. También es conveniente decir que este es digamos, el instrumento principal para este telescopio a partir de su entrada en primera luz, allá por el año 2029 aproximadamente. La principal característica de este instrumento es el campo de visión, es decir, esto que veis aquí, los 3 por 3 casi minutos de arco cuadrado, que son 8 minutos de arco cuadrados, es el campo de visión simultánea del instrumento, ¿vale? Es decir, todo objeto que haya en ese campo tendrá un espectro, ¿vale? No hace falta posicionar nada, ni fibras, ni hacer cortes en una máscara, no, todo el instrumento, todo lo que hay en ese campo es básicamente de lo que se obtendrá espectros, ¿vale? Obviamente para tener un campo tan grande de visión, pues va a haber que hacer compromisos en otros aspectos, como ahora veremos,
Y luego, además, también de otra característica es que el rango de cobertura espectral es desde 320 nanómetros, 3200 Armstrong, hasta 8100, como ahora veremos. Hay tres cuadrantes que van a espectrógrafos que están optimizados para el azul y que trabajan en el azul, y un cuadrante que trabaja en el rojo. Vale, voy a la siguiente. Aquí tenéis un poco los números principales. Las eficiencias son muy altas debido sobre todo al uso de VPH y obviamente a recubrimientos especializados para cada canal. El campo de visión, como digo, ya casi los 8 minutos de arco cuadrados, y los rangos espectrales de los azules entre 3200 a 5200 y en el rojo de 5100 a 8100. Hay solape porque obviamente apuntan en diferentes zonas del cielo, con lo cual no hay ningún dicroico involucrado. Eso también, el hecho de que sean rangos distintos, hace que no haya ningún tipo de peligro de contaminación por segundo órdenes, porque obviamente los propios elementos ópticos y filtros, etcétera, pues van a eliminar la contaminación de cualquier otro orden que no sea el deseado que trabaja en orden uno. Vale, el tamaño del Spaxel, que es esa región independiente del cielo donde la información es independiente una de otra, es decir, el tamaño de la apertura, por decirlo así, de cada espectro, de esos 7000 espectros, es del orden de 2 por 2 segundos de arco cuadrado, ¿vale? Y tenemos un elemento de resolución de 3,6 píxeles, que ahora veréis que da una resolución de en torno a 1000 en promedio, ¿vale? Es una resolución baja, este es uno de los compromisos. Quiero que enfatizar la figura de la derecha, porque ese cuadrado grande que se ve es Tarsis, lo del 100% quiere decir que es el filling factor, que se llama el factor de llenado de ese campo en espectroscopía del 100%, es decir, todo lo que haya en ese campo tiene un espectro. Y luego comparado con todos los otros instrumentos que hay disponibles para la astronomía profesional en el mundo. El campo, me refiero a instrumentos de espectroscopía de campo integral, que así se llama, es decir, una espectroscopía en el cual no vas a un solo objeto, sino a una zona lo más extensa posible del cielo. ¿Vale? Entonces podéis ver que todos los espectrógrafos disponibles de este tipo, espectrógrafos de campo integral, es decir, que cubren gran campo, pueden entrar dentro de lo que es la huella de Tarsis. Es decir, vamos a proporcionar en un solo instrumento tanto como lo que ya existe sumado. ¿Vale? Estoy obviando aquí el LVM, el instrumento LVM, que es un instrumento de súper baja resolución espacial, ¿no? De tamaños de minutos de arco de elemento de resolución. Vale, siguiente transparencia, os muestro lo que es el diseño, una visión de detalle, luego entraré a los diferentes componentes, que a lo mejor es lo que más interesa a la audiencia. Son los cuatro espectrógrafos, aquí la luz llega por debajo, hay un divisor de haz que está situado, bueno, que no se ve obviamente, luego lo veremos, y que separa la luz de los cuatro cuadrantes. Los que están en azul cian son los azules, y el que está como en rosa, naranja o rojo es el rojo. Lo primero que tenéis aquí son el sistema lo que es la preóptica, ¿no? En particular tiene un pre-rebanador de imagen, luego un rebanador de imagen y luego un post-rebanador de imagen. Todo eso acaba aquí, más o menos en este punto, estoy centrándome en el del rojo, donde empieza el colimador, ¿vale? Que va a coger esos haces que vienen divergentes, obviamente, de la salida del post-rebanador, va a generar un haz paralelo, aquí tiene un espejo de doblado, un elemento dispersor, que en este caso es una VPH, una red de volumen holográfico, y luego tiene ya empiezan con los diferentes elementos de la cámara, básicamente que vuelve a focalizar ahora los haces paralelos, pero cada uno para una diferente longitud de onda en una cámara. El sistema de enfriamiento es un Stirling, esto va en el Cassegrain, meter aquí nitrógeno líquido y tener que rellenar los cuatro criostatos sería pues mucho trabajo y mucho mantenimiento y mucho costo también. Y bueno, el sistema Stirling con un sistema de control de vibraciones, que es una cosa bastante chula que luego mencionaré. Vale, pues eso se duplica cuatro veces. Voy a enseñar algunos ejemplos. Esta es la parte de la preóptica, ¿vale? Nosotros tenemos un telescopio que es AF10, eso es demasiado rápido, aunque parezca increíble, para hacer un remanador de imagen, que es el elemento que utiliza este instrumento para ser capaz de observar, hacer espectros de una región grande del cielo. Es decir, nosotros siempre hemos trabajado con espectrógrafos de rendija, la mayor parte de nosotros, y los espectrógrafos de rendija, pues utilizas obviamente una dimensión espacial para observar diferentes zonas del cielo y una espectral para dispersar la luz. Y eso lo proyecta sobre un detector bidimensional. Vale. En el caso de si lo que quieres hacer es cubrir una zona muy grande del cielo, pues una de las opciones, como por ejemplo el instrumento Megara para GTC, es poner el plano focal del telescopio lleno de fibras y esas fibras reordenarlas en una rendija o pseudo rendija, que así se llama. Pero hay otra solución, que es la que utilizan muchos de los espectrógrafos bidimensionales, que es coger una zona rectangular o cuadrada del cielo y crear rebanadas a partir de esa zona y alinearlas de tal forma que creas una nueva rendija o pseudo rendija que ahora pasas por un espectrógrafo normal, ¿no? Como son estos.
Entonces, bueno, pues esa primera fase, que es la fase de reordenar la información para poder cubrir una zona extensa del cielo, es lo que hace este sistema que tenemos en pantalla. En particular, necesita tres sistemas. Primero partimos de uno que convierte la relación focal de f10 a f20. Como digo, f10 es demasiado rápido, porque si no, los rebanadores, que son un sistema de espejitos que hacen más o menos una especie de mariposa, así, viñeterían mucho la luz que llega de uno a otro. Si el haz que viene es muy abierto, pues las diferentes viñeteos, o sea, perdón, las diferentes espejitos producirían sombra unos sobre otros. Y eso implicaría pérdida de luz. Entonces necesitamos un sistema que sea mucho más lento, ¿vale? De tal forma que el viñeteo sea menor. Entonces pasamos a F20. Eso lo hace el sistema de bueno, o sea, el pre-remanador, pre-image slicer, que es este de aquí, ¿vale? Está todo integrado en este sistema que es, por decirlo así, la preóptica del instrumento. O sea, lo primero que tenemos es el pre-rebanador, luego tenemos el rebanador en sí, que lo que hace, aquí está esta mariposa que digo con los espejitos, y luego tenemos un sistema de imagen, de espejos que hacen reimagen, ¿no? Que van a hacer una imagen sobre lo que es el post-rebanador, ¿vale? Entonces, el post-rebanador es esto, que de hecho es lo que hace precisamente pasar de ese F20, que sería inmanejable para hacer un espectrógrafo, en un tamaño razonable, pues pasamos a una focal en particular F9, ¿vale? Un cociente focal F9, ¿vale? Perdón, no, he dicho una cosa mal. Esto pasa a la vez que rebana, pasa de F20 a de F20 a F9 y luego el post-image slicer pasa de F9 a F3, ¿vale? Es el valor correcto. O sea, nuestro espectrógrafo va a ser F3. El colibador es F3, la cámara es F1,5, con lo cual tenemos un factor 2 ahí que tenemos que compactar el campo. Vale, bueno, pues esto es un poco como cada uno de esos cuatro cuadrantes rebana el campo. Son, como digo, rendijas de 2 segundos de arco. Aquí lo tenéis también en tamaño físico. Y pues 29 milímetros de longitud. Todo eso, todos estos, hay que reordenarlos para hacer una única, bueno, de hecho, dos rendijas en paralelo, ¿vale? Nuestro colimador va a ser alimentado por dos rendijas en paralelo, o dos pseudo rendijas si queréis, a través del cual va a pasar la luz. Al final, como veréis, lo que hacemos es, en vez de ocupar todo el rango de toda una dimensión del detector con el rango espectral, lo que hacemos es dividirlo en dos trozos, ¿vale? De tal forma que podemos meter dos espectros de dos rendijas en paralelo en el detector, ¿vale? Y eso de nuevo maximiza el, digamos, el tamaño de la rendija y el campo de visión, ¿vale? De nuevo, otra decisión de diseño, como todas las que se producen cuando uno diseña instrumentos, en este caso es la maximización del campo de visión, ¿vale? Entonces, esto ya es la parte del revelador, que es quizá la pieza más única, ¿vale? Porque tiene que tener una precisión capaz de trabajar a longitud de onda invisible, de hecho, desde 320 nanómetros, a 3200 Armstrong. Entonces ya tiene una cierta potencia, ¿vale? Y los espejos de reimagen también. ¿Vale? Esto es, digamos, sería la visión lateral. No se ve aquí la luz que ha llegado al remanador, lo que sí se ve es la salida del remanador hacia los diferentes espejos. ¿Vale? Esto por cuatro. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, los cuatro remanadores, el precio total va a ser como 1,5 millones de euros. ¿Vale? Bien, esto lo hace una empresa francesa que se llama Winline, está cerca de Marsella y bueno, pues tiene sus técnicas para fabricarlo con las precisiones requeridas. Esto es una visión como desde los espejos de reimagen, ¿no? Es decir, lo que se ve al fondo sería esta especie de cuadrado, serían digamos, en los remanadores, o el remanador en este caso, y luego lo que tenemos aquí es los diferentes espejos de reimagen, ¿vale? Los correspondientes 40 espejos de reimagen. De nuevo, esto es para el rojo, por eso están los rayitos en rojo. Hay otros tres para los espectrógrafos que trabajan en el azul. Bien, os muestro la imagen del colimador. A ver que vean ahora. Vale. Eh, Este es el colimador, en este caso juraría que es el del rojo, no, el de azul, perdón. Entonces, bueno, pues tenemos aquí lo que es la rendija de entrada, la parte del colimador, la parte del elemento dispersor que está aquí, perdón, aquí, ¿vale? Y luego la cámara. ¿Mm? Ese es el filtro que os decía, pues para seleccionar básicamente este rango del espectro, pero como digo, no va a haber luego contaminación de ningún tipo. Un montón de fluoro de calcio, además con dimensiones superiores a los 20 centímetros de diámetro. Eso es un problema. Bueno, no es un problema, es un costo adicional para el instrumento y obviamente lo hace muy delicado. Monocristalino, siempre se trabaja con fluoro de calcio monocristalino aquí. Y luego lo que son el Fusilica y algunos otros vidrios, de Ojara principalmente. ¿Vale?
Es un sistema de colimador cámara fijo, ¿vale? Con elemento dispersor aquí. Que ya sabéis que la VPH, no sé si ha salido en esta reunión, pues simplemente es una gelatina en el cual se crea con unos láseres, básicamente lo que se crea es una variación regular del índice de refracción en forma de líneas, ¿vale? Como que se funde, ¿no? La gelatina a intervalos regulares y con muy alta frecuencia, de tal forma que creas un patrón de 2000, 3000 líneas por milímetro, pero en una superficie transparente en transmisión, y eso le da muy alta eficiencia. Y por eso veis que los ángulos aquí son muy abiertos, porque realmente es un elemento dispersor que trabaja en transmisión y no en reflexión. ¿Vale? Vale, bueno, pues este es el caso del rojo, todo el espectro AFO, también de nuevo la parte del colimador, todos son lentes, ¿vale? Salvo hay un espejo de doblado, pero en general todos son lentes. Y luego el elemento dispersor, de nuevo una VPH, y la cámara. De nuevo, mirad los tamaños, pues estamos hablando de que vamos a ocupar todo lo que es el espacio disponible en el foco Cassegrain del 3,5. Ya un poco el tema de cómo se hace el diagnóstico cuando en este tipo de instrumentos, pues bueno, tienes que mirar lo que son los diagramas de punto, es decir, si tienes un pinhole a la entrada, cómo se proyecta a cada lambda y en cada parte de la apertura de la entrada del plano focal del telescopio, cómo se proyecta ese pinhole sobre el plano focal. Entonces, estos son cajitas que en este caso tienen 45 micras y tienes que ver para todas las aperturas, en este caso a una sola longitud de onda, esas 40 aperturas, cómo se proyectan sobre el plano focal. Y asegurarte que cumple el requerimiento. En nuestro caso, el requerimiento es, como os decía, esa resolución de en torno a 1000. Lo que se muestra aquí en este lado izquierdo es el detector completo, en este caso del canal azul y en el de abajo de cada uno de los tres canales del rojo. Entonces se ven un poco esquematizados los diferentes spots para las diferentes aperturas y para diferentes landas dentro del rango espectral, ¿vale? El tipo de símbolo sería la diferente apertura y el tipo y luego la longitud de onda cambiando en esta dirección. Como veis, hay dos espectros proyectados de 320 a 520 y de nuevo aquí lo mismo por detector, lo cual es porque tenemos esa doble rendija de entrada en el colimador por cada espectrógrafo. De nuevo, veis que estamos intentando maximizar la multiplicidad, ¿no? Es decir, para tener un campo muy grande necesitamos 4 canales, necesitamos 2 rendijas y necesitamos rebanar sin perder nada de campo, ¿vale? Es un proyecto muy ambicioso, tecnológicamente digamos, demandante, pero bueno, está todo dentro de requerimientos, como podéis ver aquí, las resoluciones, el poder de resolución medio de 1300 en el azul hasta 750 en el extremo rojo del azul, y aquí en el extremo azul del rojo, pues entre 1200 a 750. Y estas son las longitudes de onda para cada una de las 40 aperturas, porque claro, hay que tener en cuenta que cada uno de esos espejitos que refleja tiene que hacerlo cumpliendo que la resolución espectral final sea la que queremos tener. Vale, esto ya es una parte de cómo se ve la galleta del instrumento puesto en el foco, en el 3,5 cara alto, para que os hagáis una idea, 3,5 metros es lo que hay de aquí a aquí, más o menos. ¿Vale? Y esto es un poco la explosión que se dice del diseño. Es lo mismo que mostramos antes, pero dado la vuelta. Esta es de donde recoge la luz, la interfaz con cármenes, básicamente. Esto es el soporte mecánico, lo que es el banco óptico, con los 4 espectrógrafos, con todos sus elementos ópticos, elemento de dispersor, etcétera. Aquí un poquito más de detalle. Bien, entonces se pueden ver de nuevo los 4 espectrógrafos y ahora voy a mostrar un detalle. Bueno, esto es de nuevo, lo que se ve aquí hay un espejo se le llamamos el espejo a 4 aguas, que básicamente lo que hace es separar los 4 cuadrantes en 4 ejes diferentes y permite lanzar la luz cada uno de los pre-images, ¿no? Los pre-rebanadores de imagen, los que cambian de F10 del telescopio a F20, que es lo que minimiza, bueno, por lo menos mantiene bajo control el patrón de viñeteo, y estos son los tres del azul y el rojo, ¿vale? Entonces, tejado a 4 aguas, que coge la luz que viene del cielo, que estaría arriba en este caso, lo divide en los 4 brazos y a partir de aquí ya llegaría el rebanador, luego el post-rebanador, colimador y cámara. ¿Vale? Entonces, esto es un poco cómo se ve sobre el cielo y en este caso puesto además sobre una imagen de uno de los campos, en este caso un cúmulo de galaxias con el que pretendemos hacer ciencia con este instrumento. ¿Vale? De nuevo, aquí ya poniendo encima los rebanadores, que son esas estructuras que se abren, que va desde el rebanador hacia los espejos de reimagen, que se ven muy bien en este, por ejemplo, de aquí, ¿vale? Y luego ya la parte de perdón, post-rebanador, que entra en la entrada del colimador, que sería esta cosa de aquí, ¿vale? Que se ve muy bien. Esto sería
Aquí está el pre-image slicer, aquí detrás no se ve, está el rebanador, manda la luz a los espejitos y los espejitos lo mandan a esto que es perdón, el post-rebanador. Y esto que se ven aquí son las dobles rendijas que entran en el colimador, ¿vale? En cada uno de los colimadores, en este caso en uno del azul. Se han hecho diferentes tipos de análisis, porque obviamente un instrumento tan voluminoso es muy susceptible a, pues, a las tensiones, a deformaciones, sobre todo al estar asociado a un foco Cassegrain que va a moverse en todas las direcciones con el telescopio, pues es especialmente crítico, ¿no? Entonces, bueno, pues esos análisis hechos a una posición más o menos media, por decirlo así, tanto mecánicos para ver las flexiones que están dentro de los requerimientos, como también los efectos térmicos, claro. Aquí un montón de aluminio involucrado, tanto el propio vidrio, etcétera, todo se deforma, todo se dilata y hay que analizar el mapa de deformaciones. En este caso, de nuevo, se ve que también está dentro de requerimientos, ¿vale? Ya hay algunos de los lentes hechas, estas son las superficies de referencia que necesitamos para fabricar algunas de las lentes. Y estos son algunas de las primeras lentes, algunos también superficies de referencia que se han estado fabricando. En particular, estas son dos de las lentes que ya están completas. La nomenclatura aquí es el espectrógrafo azul 1, la lente 7 de la cámara, que en este caso tiene un diámetro de unos 20 centímetros, ¿no? En este caso es Fiusilica y la Fiusilica en nuestro caso la fabrica Ojara. El detector, sé que hay mucha gente interesada en la parte de detectores. O sea, la idea es usar un CCD23184, es un CCD deep depleted, digamos, de alta pureza, silicio de alta pureza. Son detectores un poco más gruesos que mantienen la eficiencia en el rojo bastante alta y por su alta pureza, pues también consiguen tener una eficiencia muy alta en el azul. Además, los recubrimientos que nos está proporcionando Teledyne pues nos permite llegar en nuestra longitud de onda más exigente, que obviamente va a ser la de 3200 Armstrong, tener una eficiencia del detector de un 70%. Pues eso nos hace que podamos llegar a objetos de magnitud 22, por ejemplo, en exposiciones de 8 horas con este instrumento, ¿vale? O sea, van a ser, aunque el campo es muy grande, las zonas del cielo a observar van a ser pocas, del orden de 16, calculamos 16 cúmulos de galaxias, y eso lo vamos a observar durante 8 horas cada campo. Y eso nos permite, junto con un telescopio de 3 metros y medio, unas eficiencias de un 20 o un 30%, pues alcanzar esa magnitud 22, que es, pues obviamente en espectroscopía y sobre todo en espectroscopía de campo integral y en semejante número de objetos, pues bastante, digamos, potente. Como os decía, un cryotel con ciclo Stirling de Antec y lleva una cosa que a lo mejor no estáis familiarizados o a lo mejor sí, que es un sistema de control de vibraciones. Es decir, como los Stirling pueden introducir vibraciones, bueno, muy probablemente, pues lo que tiene es un sistema similar al de los auriculares, que lo que hace es meter unas vibraciones de la misma frecuencia, pero desfasadas, de tal forma que al final pues anulas esas vibraciones. Entonces, el sistema de control de vibraciones lo hemos testeado en la Complutense y la verdad es que está anulando todo el rango de frecuencias de vibraciones que puede introducir estos Stirling, lo cual da que en el plano focal la calidad óptica pues se va a conservar, ¿no? Y luego un poquito de la ciencia, no sé cuánto tiempo me queda, puede ser que 5 minutos. 5 minutos, correcto. Vale, pues simplemente mencionar, el objetivo es observar cúmulos de galaxias a un desplazamiento al rojo que permite que las líneas de magnesio que se ven en torno a 2800 Armstrong entren en la ventana de la atmósfera y entonces se pueden observar con nuestro instrumento. Esa zona es muy sensible a la presencia, por ejemplo, de o sea, de una formación de estrellas incluso mínima, ¿no? Es decir, nosotros en los cúmulos tenemos muchas galaxias muy evolucionadas, pero algunas de ellas presentan lo que se denomina formación estelar residual. Bueno, pues captar esa formación estelar residual o remanente que queda en una galaxia, o bien que se acaben de formar de nuevo por acreción de gas, pues es algo que, sobre todo analizando esa zona, le da una gran sensibilidad, ¿no? Esa es un poco también la razón por la que vamos tan al azul, ¿no? A esos 320 o 3200 Armstrong, ¿vale? Entonces, esto es uno de los cúmulos. Estos cuadraditos, cada uno de ellos es un apuntado del instrumento y esto es el mapeado completo del cúmulo, como digo, a 8 horas por cada apuntado. Aquí vamos a estar, pues típicamente deben ser como unas casi 300 horas, ¿no? Solamente apuntando a este cúmulo de galaxias. Es una imagen del telescopio, en este caso es del Hubble, y la comparación desde Tierra para ver que incluso podemos resolver a estas distancias, podemos resolver la estructura de las galaxias que conforman el cúmulo, que es la principal razón para usar también este sistema de espectroscopía bidimensional.
¿vale? Esto es una imagen muy espectacular que no puedo, digamos, dejar de mostrar, en el que se observa el efecto de lente gravitacional producido por el cúmulo, pero también superpuesto el efecto de lente producido por las galaxias individuales que se encuentran a la luz, incluso dentro del cúmulo en su camino hacia nosotros, ¿vale? Una imagen muy también del Hubble. Entonces, bueno, pues como yo os decía, ese es el rango. Alguna ciencia adicional que podemos conseguir. El campo es tan grande y estamos en zonas además donde el cúmulo hace de lente y está amplificando la señal de las galaxias que hay detrás, que hay muchísimo espacio para el descubrimiento. Encontraremos una gran cantidad de galaxias de fondo, tanto en la zona no amplificada como aún más en la zona amplificada. Y luego otra curiosidad es que todos los fenómenos transitorios, por ejemplo, asociados a la detección de ondas gravitacionales provenientes de fusiones de estrellas de neutrones con estrellas de neutrones, esos eventos producen también radiación electromagnética y gracias al gran campo del instrumento nosotros, en cuanto hay una alerta, podremos ir allí, observar el objeto y obtener el espectro de ese transitorio según tomamos la imagen, que no es una imagen, sino es un espectro de todo el campo, ¿no? Entonces, bueno, pues es también una ventaja de reaccionar rápido sin necesidad de hacer una identificación de una fuente en un objeto extenso. Todo lo que hay en el campo se observa en espectroscopía. Y bueno, esta parte me la voy a saltar porque es un poco detallada. La planificación actual está pensada para para terminar el año 2029. Esto es un poco la descripción. Es un presupuesto de 10 millones de euros solo de, digamos, de hardware y recursos de ingeniería. Luego, obviamente, toda la contribución de los propios miembros del consorcio, pues es una contribución adicional en especie que es comparable. Y luego, obviamente, también está la contribución del propio observatorio que está poniendo mucho esfuerzo en el desarrollo del instrumento. Y ya para terminar y para dejar también un poquito de tiempo para preguntas, pues esta es la web, si queréis consultar más información sobre Tarsis, sobre las actividades que hacemos para espectroscopía en el Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica de la Complutense, pues ahí tenéis toda la información, ¿vale? Y muchas gracias. Y muchas gracias. Una pregunta en la sala. Muchas gracias, Armando. La verdad es que impresionante lo que has explicado de este instrumento. Em, Hay una parte que no sé si he entendido. ¿El rebanador permite hacer espectroscopía simultánea de cada una de las rebanadas o es un proceso secuencial? No, no, es de cada una de las rebanadas simultáneamente. Es decir, el rebanador es una pieza de... Son un montón de espejitos planos, bueno, no planos, tienen una cierta potencia, pero son espejitos que están pegados unos a otros, ¿vale? Es decir, es como una especie de rebanada de espejo, otra, y lo único que hay es como un pequeño ángulo entre ellos, ¿no? Entonces lo que haces es un elemento estático que simplemente de la luz que llegaría al plano focal del telescopio como una imagen, pues divide la imagen en rebanadas, ¿vale? En un primer momento, pues descolocadas y luego lo que hacen los espejos de reimagen es alinearlas para conseguir una única rendija. Pero es de todos a la vez, no hay ningún mecanismo de scan ni nada. Entonces, todas las 40 rebanadas por espectrógrafo llenan esas dos rendijas en cada instante. Muchas gracias. Nada. Sí, Armando, yo que tenía una pregunta acerca de lo que has comentado de la eficiencia, creo que has dicho un 20% por el telescopio, y si, y si vais a, se va a, se va a compartir, digamos, la luz con Cármenes o cómo van a funcionar los dos. Sí, buen punto. A ver, en principio la explotación del instrumento se planifica sobre todo para noches oscuras, ¿no? Mientras que Cármenes en esa fase ya estaría principalmente observando en noches brillantes. Lo que sucede es que es decir, nosotros vamos a estar apuntando a cúmulos de galaxias. Es muy difícil que haya una estrella que le interese a Cármenes, porque además Cármenes observa estrellas relativamente brillantes. No son estrellas de magnitud 22 como en nuestras galaxias. Con lo cual, lo que es compatible entre Cármenes y Tarsis es que, digamos, no hay que hacer ninguna maniobra, ni ningún cambio de instrumento, ni nada para observar con uno o con otro. Pero no van a poder observar simultáneamente porque hay una incompatibilidad científica, ¿no? Nosotros observamos cúmulos de galaxias y ellos están interesados en estrellas relativamente brillantes, ¿vale? Luego también puede haber una interfaz en el sentido de que para que Tarsis pueda observar el espejo que recoge la luz, que luego tiene la fibra a continuación de Cármenes, se pone en medio.
Con lo cual, digamos, te está quitando el acceso a la luz, te está viñeteando completamente la entrada a la luz. Como pasa ahora, por ejemplo, con Pipac. O sea, tampoco puedes, o sea, tú pones el espejo de Cármenes en medio, salvo que me equivoque, pones el espejo de Cármenes en medio y Pipac no ve un pimiento. O sea, que, digamos, son mecánicamente compatibles, en el sentido de que nadie, no tiene que ir nadie del telescopio a cambiar nada, simplemente saca el espejo y puedes observar, pero no pueden hacer ciencia simultáneamente. Muy bien, lamentablemente no tenemos más tiempo para preguntas. Muchísimas gracias, Armando, por tu intervención. Gracias.